¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de tus mejores intenciones, ciertas situaciones dolorosas parecen repetirse en tu vida? Es como si una y otra vez te encontraras en el mismo tipo de relación, enfrentando la misma frustración laboral o experimentando esa misma sensación de abandono. Es un patrón, ¿no es así? Un eco persistente de sufrimiento que, no importa cuánto intentes ignorar o escapar, siempre encuentra el camino de regreso. Te prometes a ti mismo que esta vez será diferente, que has aprendido la lección, pero de repente, te ves de nuevo en el ojo de la misma tormenta emocional. No es coincidencia. Y no estás maldito. Lo que estás experimentando es una manifestación de principios profundos de la psique humana, principios que el legendario Carl Jung dedicó su vida a desentrañar. Él nos dejó una verdad incómoda, pero liberadora: el sufrimiento recurrente no es mala suerte, es un mensaje. Un mensaje de tu propio inconsciente que clama por ser escuchado, un espejo que te muestra aquello que aún no has integrado dentro de ti. Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Jung para entender por qué seguimos atrayendo el mismo sufrimiento. Vamos a desentrañar el misterio de esos patrones inconscientes que rigen nuestra vida y, lo más importante, descubriremos cómo podemos romper esos ciclos para, finalmente, vivir en libertad. Prepárate, porque esta es una conversación que podría cambiar la forma en que ves tu dolor, tus relaciones y tu propio destino. Carl Jung nos enseñó que la psique humana no es una pizarra en blanco al nacer. Venimos equipados con una profunda herencia, no solo biológica, sino también psíquica. Gran parte de lo que nos impulsa, de lo que nos duele y de lo que repetimos, no reside en nuestra conciencia, sino en el vasto y misterioso reino del inconsciente. Imagínate tu vida como una obra de teatro. Tú eres el protagonista, pero hay un director oculto, invisible, que está constantemente influyendo en el guión. Este director es tu inconsciente. Y a veces, por razones que escapan a tu lógica consciente, este director insiste en repetir las mismas escenas dramáticas, los mismos conflictos, los mismos desenlaces dolorosos. A esto Jung lo llamaba la repetición compulsiva. No es que disfrutes del sufrimiento, es que hay algo en tu interior que busca resolver un conflicto no abordado, una herida no sanada, un patrón no reconocido. Piénsalo así: si en la infancia experimentaste un abandono, tu inconsciente podría desarrollar un complejo de abandono. Este complejo, como un imán psíquico, te llevará una y otra vez a situaciones donde ese sentimiento de abandono se activa. Podrías elegir parejas emocionalmente distantes, sabotear relaciones cuando se vuelven demasiado cercanas, o sentirte solo incluso rodeado de gente. Tu mente no está buscando sufrimiento, está buscando la oportunidad de enfrentar y, finalmente, sanar esa herida original. Lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestras vidas como destino, decía Jung. Esta frase es fundamental. Si no te vuelves consciente de esos patrones ocultos, de esas heridas primarias, seguirás viviendo una vida dictada por un destino que en realidad es la manifestación de tu propio inconsciente no explorado. La repetición compulsiva es, entonces, un grito del alma. Es tu psique diciéndote: hey, mira esto. Aquí hay algo que necesitas ver, algo que necesitas integrar. Ignorarlo es seguir atrapado en el bucle. Reconocerlo es el primer paso hacia la libertad. Piensa en esa amiga que siempre se queja de las mismas relaciones, o en ese familiar que no logra mantener un trabajo estable. Desde fuera, podemos ver el patrón, pero para ellos, es una serie de eventos desafortunados o la mala suerte que parece seguirlos a donde vayan. Sin embargo, Jung nos invitaría a mirar más allá de la superficie. Nos diría que, en el corazón de esa repetición, hay un propósito oculto. El inconsciente no es malicioso, es persistente. Y su persistencia radica en su deseo de que la psique alcance la totalidad. Hasta que el fragmento herido no sea reconocido e integrado, seguirá proyectándose en el mundo externo, buscando una y otra vez esa oportunidad de ser visto, comprendido y, finalmente, sanado. Es un ciclo, sí, pero un ciclo con una salida, una puerta que se abre con la luz de la conciencia. Para comprender completamente por qué el sufrimiento se repite, debemos ahondar en las capas más profundas de nuestra historia personal. Jung, aunque reconociendo la influencia de Freud, amplió la visión de la psique, pero no subestimó el impacto de nuestras experiencias tempranas. De hecho, muchas de nuestras heridas más arraigadas se forman en los primeros años de vida,
cuando somos más vulnerables y nuestra percepción del mundo aún se está configurando. Imagina a un niño que crece en un entorno donde sus emociones son constantemente invalidadas. Cuando siente tristeza, le dicen, no llores, los niños grandes no lloran. Si siente rabia, le enseñan que es mala y debe reprimirla. Con el tiempo, este niño aprende que ciertas emociones son peligrosas o inaceptables. Así, comienza a construir un falso self, una máscara para el mundo, mientras sus verdaderas emociones se refugian en el inconsciente, formando un complejo emocional. Este complejo, como un iceberg, tiene una pequeña parte visible, tal vez una tendencia a evitar conflictos, y una enorme parte oculta, la rabia reprimida, el miedo al juicio, la necesidad de aprobación. Más adelante en la vida, este adulto podría encontrarse en relaciones donde se siente constantemente pisoteado o donde su voz no es escuchada. ¿Por qué? Porque el complejo inconsciente está atrayendo situaciones que le permitan, una y otra vez, sentir esa misma invalidación o represión. No es una conspiración del universo, sino una oportunidad para que el complejo se active, y a través de esa activación, sea finalmente reconocido. Solo cuando la persona se da cuenta de que su patrón de agradabilidad o sumisión proviene de una herida antigua, puede empezar a elegir conscientemente una respuesta diferente. Otra fuente profunda de patrones repetitivos puede ser la lealtad familiar inconsciente. A veces, sin darnos cuenta, cargamos con el peso de traumas o destinos no resueltos de nuestros ancestros. Si una abuela sufrió un abandono severo, o un abuelo cargó con una culpa oculta, esa energía psíquica puede heredarse simbólicamente, manifestándose como un patrón de sufrimiento similar en las generaciones posteriores. No es que vivamos la vida de nuestros antepasados, sino que sus conflictos no resueltos pueden resonar en nuestro inconsciente, empujándonos hacia experiencias que reflejan esos dramas familiares. Es como si el sistema familiar buscara una forma de sanar a través de nosotros, presentando el mismo problema hasta que alguien decida abordarlo de manera consciente y diferente. Reconocer estas raíces profundas requiere una mirada valiente hacia nuestro propio pasado y hacia la historia de nuestra familia. No para culpar, sino para comprender y liberar. Es el primer paso para desatar los nudos invisibles que nos atan al sufrimiento repetitivo. Una de las contribuciones más poderosas de Jung es el concepto de la sombra. La sombra no es necesariamente mala en un sentido moral, sino que representa todos los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, reprimido o negado. Son esas partes de nuestra personalidad que consideramos inaceptables, vergonzosas, o simplemente no queremos ver. Desde pequeños, la sociedad, la familia y la cultura nos dictan qué es bueno y qué es malo, qué es aceptable y qué no. Así, aprendemos a esconder nuestra rabia, nuestra envidia, nuestra vulnerabilidad, nuestros deseos más oscuros, nuestras inseguridades, incluso nuestras fortalezas que nos hacen sentir diferentes. Todas esas cualidades se van al sótano de nuestra psique, formando la sombra. Imagina este sótano como un almacén lleno de cosas que has querido ocultar, esa pequeña voz de celos que a veces te susurra, la pereza que te avergüenza, el deseo de poder que consideras inaceptable, o incluso tu propia brillantez y capacidad, si crees que destacar te hará sentir solo o juzgado. Pero aquí está la ironía, lo que negamos no desaparece, gana fuerza en la oscuridad. La sombra no se queda quieta, se proyecta. Cuando te encuentras constantemente criticando a los demás por cierta característica, o te irrita profundamente un rasgo en otra persona, es muy probable que estés viendo un aspecto de tu propia sombra reflejado en ellos. Esa persona que te irrita por su arrogancia, ¿podría ser que te niegas a reconocer tu propia ambición o tu deseo de ser reconocido? Esa persona que te parece demasiado vulnerable, ¿te recuerda a tu propia fragilidad que has intentado esconder? Es más, la sombra puede proyectarse no solo en personas, sino en situaciones. Si sientes que la vida es siempre injusta contigo, pregúntate si hay una parte de ti que siente rencor o injusticia y la has metido en la sombra. Si te encuentras constantemente en situaciones de conflicto, ¿has reprimido tu propia capacidad de confrontación de tal manera que ésta se proyecta en el mundo, atrayendo el conflicto desde el exterior? Aquí es donde la sombra se conecta con el sufrimiento recurrente. Si has reprimido tu rabia, por ejemplo, podrías encontrarte en situaciones donde la rabia de otros te abruma, o donde la tuya propia explota de formas incontrolables, creando conflictos que luego lamentas. Si has negado tu fragilidad,
podrías atraer relaciones donde te sientes constantemente débil y dependiente de otros, buscando en ellos la fuerza que te niegas a reconocer en ti mismo. Si has escondido tu necesidad de reconocimiento, podrías sentirte invisible o infravalorado una y otra vez en diferentes contextos, buscando externamente una validación que no te das a ti mismo. La sombra actúa como un guión inconsciente que se representa en tu vida. Es el motor detrás de esos patrones dolorosos. Cuando rechazas una parte de ti, esa parte no se va, simplemente opera desde la oscuridad, influenciando tus elecciones, tus reacciones y las personas que atraes. Tu inconsciente, a través de la sombra, te está dando pistas sobre lo que necesitas integrar para volverte completo. La sombra no es un monstruo que debas eliminar, sino una parte de ti que anhela ser reconocida, comprendida y abrazada. Al hacerlo, no solo le quitas su poder destructivo, sino que liberas la energía vital y creativa que estaba atrapada en su negación. Pero la influencia de Jung no se detiene en tu historia personal. Él nos presentó el concepto revolucionario del inconsciente colectivo, una especie de biblioteca universal de experiencias humanas compartidas, mitos y símbolos heredados por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo contiene arquetipos, patrones primordiales de pensamiento, emoción y comportamiento que son universales. Piensa en ellos como moldes o plantillas preexistentes en la psique humana, imágenes ancestrales que se manifiestan en los mitos, los cuentos de hadas, las religiones y, por supuesto, en nuestros sueños y en nuestras propias vidas. Piensa en los arquetipos como plantillas psíquicas que nos dan forma. Está el arquetipo del héroe, el de la madre, el del sabio anciano, el del trickster, embaucador, y muchos más. Estos arquetipos influyen en nuestras historias personales y en cómo percibimos el mundo y a nosotros mismos. Por ejemplo, si te encuentras constantemente sacrificándote por los demás hasta el punto del agotamiento, podrías estar operando bajo la influencia desequilibrada del arquetipo del mártir o la gran madre abnegada. Si te sientes perpetuamente atrapado en la búsqueda de la aprobación externa, podrías estar muy identificado con el arquetipo del niño divino que busca validación constante. A veces, el sufrimiento recurrente puede tener sus raíces no solo en tu historia personal, sino también en cómo te relacionas con estos arquetipos universales. Por ejemplo, si estás intentando vivir bajo un arquetipo de la víctima de forma inconsciente, podrías atraer situaciones donde te sientes constantemente victimizado. Es como si, al encarnar ese patrón arquetípico de forma inconsciente, tu vida te presentara escenarios que confirman esa narrativa interna. Si estás operando desde un arquetipo del mártir, podrías encontrar que siempre te sacrificas por los demás, dejando tus propias necesidades de lado, y luego resientes ese sacrificio. El inconsciente colectivo también puede manifestarse a través de patrones familiares o culturales. ¿Alguna vez has notado que en tu familia se repite un patrón de relaciones fallidas, de dificultades financieras o de problemas de salud específicos? Jung sugeriría que, además de las influencias genéticas o ambientales, podría haber una carga psíquica transgeneracional, un complejo familiar o arquetípico no resuelto que se manifiesta a través de las generaciones hasta que alguien se atreve a hacerlo consciente y transformarlo. Es como si el alma de la familia, a través de las historias no contadas y los traumas no procesados, buscara expresión y sanación a través de sus descendientes. El sufrimiento de tus ancestros, las injusticias que vivieron, las emociones que reprimieron, pueden resonar en tu propia alma, presentándose como desafíos recurrentes en tu vida, no como un castigo, sino como una oportunidad para cerrar esos ciclos y trascender lo que no pudo ser resuelto antes. Reconocer la influencia del inconsciente colectivo nos da una perspectiva más amplia sobre nuestro sufrimiento. Nos permite ver que no estamos solos en nuestros patrones, que somos parte de una historia humana más grande, y que al sanar nuestros propios complejos y sombras, contribuimos también a la evolución de la psique colectiva. Es una invitación a la humildad y a la grandeza a la vez. Somos individuos únicos, pero también portadores de la herencia psíquica de toda la humanidad. Entonces, si el sufrimiento recurrente es un mensaje del inconsciente, ¿cuál es la respuesta? La respuesta de Jung es el proceso de individuación. La individuación es el camino central de la psicología analítica de Jung. No es un proceso de volverse individualista o egoísta en un sentido peyorativo, sino de convertirse en la persona más completa, auténtica y única que puede ser.
Es el viaje de integrar todas las partes de tu psique, la consciente y la inconsciente, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, lo personal y lo colectivo para alcanzar un estado de totalidad y plenitud. Jung creía que este es el propósito último de la existencia humana. Cuando te embarcas en la individuación, dejas de ser un títere de tus patrones inconscientes y te conviertes en el director consciente de tu propia vida, respondiendo a la llamada de tu self, el centro organizador de la psique, que busca la totalidad. ¿Cómo se logra esto? Confrontar la sombra, esto es crucial. No puedes sanar lo que no reconoces. Implica mirar honestamente tus defectos, tus miedos, tus celos, tu rabia, tus envidias, tu pereza, tu arrogancia, tus inseguridades. No para juzgarte o castigarte, sino para comprenderlos y aceptarlos como parte inherente de tu humanidad. Cuando traes la sombra a la luz de la conciencia, le quitas su poder destructivo de operar desde la oscuridad. La sombra no es algo a eliminar, sino a integrar. Al hacerlo, descubres que dentro de tu sombra a menudo se esconden talentos, energía, creatividad, asertividad y fuerza vital que estaban reprimidos junto con lo que considerabas malo. Es un proceso de reclamar tu poder. Pregúntate, ¿qué me irrita más de los demás? ¿Qué emociones evito sentir o expresar? ¿Qué aspectos de mí mismo me dan vergüenza o intento esconder de los demás? ¿Qué es aquello que siempre critico en otros y que no toleraría en mí? Entender tus complejos. Los complejos son esos nudos emocionales cargados de energía psíquica que se forman alrededor de un núcleo arquetípico o de una experiencia traumática. El complejo de abandono, el complejo de inferioridad, el complejo de poder, el complejo materno, el complejo paterno. Reconocer cómo tus complejos se activan y te impulsan a repetir ciertos comportamientos es vital. Cuando un complejo es activado, se apodera de tu comportamiento, tus pensamientos y tus emociones, y te hace reaccionar de maneras que a menudo te llevan al mismo sufrimiento. Pregúntate, ¿qué situaciones o personas siempre desencadenan la misma reacción exagerada o desproporcionada en mí? ¿Qué heridas antiguas parecen ser tocadas una y otra vez, haciéndome sentir como un niño indefenso o enojado? Explorar tus sueños y símbolos. Para Jung, los sueños eran el lenguaje olvidado del alma, un camino directo hacia el inconsciente y una fuente inagotable de sabiduría. Prestar atención a tus sueños, a los símbolos que aparecen en tu vida, en películas, libros, arte, encuentros casuales, a tus intuiciones y a tus sincronicidades, te da pistas valiosas sobre lo que tu inconsciente está intentando comunicarte y que necesitas para tu proceso de individuación. No se trata de una interpretación rígida, sino de un diálogo constante con tu mundo interior. Pregúntate, ¿hay sueños recurrentes o especialmente vívidos? ¿Qué símbolos o temas aparecen a menudo en mi vida despierta que parecen tener un significado especial para mí? ¿Qué historias o mitos me resuenan profundamente? Desidentificarte de los arquetipos mal adaptados. A veces, nos quedamos atrapados o poseídos por un arquetipo que ya no nos sirve, o que interpretamos de manera distorsionada. Por ejemplo, si te has identificado demasiado con el arquetipo del mártir, sacrificándote por los demás hasta el agotamiento, la individuación implica soltar esa necesidad de autosacrificio y encontrar un equilibrio más sano, quizás integrando más el arquetipo del guerrero o del soberano que establece límites. Si te has identificado en exceso con el arquetipo del niño inocente y evitas la responsabilidad, el camino es integrar el adulto responsable. Pregúntate, ¿qué roles he asumido en mi vida que ya no me satisfacen o me limitan? ¿Me siento impulsado por ideales irrealistas de perfección, heroísmo o sacrificio que me agotan? Desarrollar la función trascendente. Este es el punto donde se produce la integración real. La función trascendente es la capacidad de la psique para crear un tercer camino o una solución a partir de la tensión entre opuestos, consciente/inconsciente, luz/sombra. Es el surgimiento de algo nuevo y simbólico que te permite avanzar más allá de la polaridad y el estancamiento. A menudo, esto ocurre a través de un insight, un sueño revelador o una experiencia transformadora. Pregúntate, cuando me siento atrapado entre dos opciones, ¿cómo puedo buscar una tercera vía, una que integre ambas partes de mi conflicto? ¿Cómo puedo permitir que mi inconsciente me guíe hacia una solución que mi mente consciente aún no ve? La individuación no es un destino al que se llega y se termina, sino un viaje continuo de autodescubrimiento, crecimiento y expansión de la conciencia.
Es un proceso que requiere valentía, paciencia, una profunda honestidad contigo mismo y la voluntad de vivir con la paradoja y la incertidumbre. Pero es el único camino que te permite dejar de ser una víctima de tu pasado y de tus patrones inconscientes, para convertirte en el arquitecto consciente de tu propio presente y futuro. Si estás listo para dejar de atraer el mismo sufrimiento, aquí tienes algunos pasos prácticos inspirados en la sabiduría de Jung que puedes empezar a implementar hoy mismo. Observa el patrón sin juicio. El primer paso es la conciencia radical. Tienes que convertirte en un detective de tu propia vida. Identifica qué situaciones, personas, conflictos o emociones se repiten de forma incesante. ¿Es siempre el mismo tipo de pareja que te abandona o te traiciona? ¿El mismo conflicto con figuras de autoridad, ya sean jefes, padres o maestros? ¿La misma sensación de no ser suficiente, sin importar cuánto logres? ¿La misma dificultad para mantener tus finanzas estables? Escribe estos patrones. Obsérvalos con una distancia objetiva, como un científico imparcial que recolecta datos, sin juzgarte ni culparte, sin añadir drama o moralidad. Solo mira los hechos, los eventos, las reacciones. Reconoce que el patrón existe. Esta fase de observación pura es fundamental porque sin ella, el inconsciente seguirá operando desde la oscuridad. Identifica la herida original o el complejo activo. Una vez que el patrón es claro y lo has podido nombrar, intenta rastrear su origen emocional. ¿Cuándo sentiste esa emoción por primera vez en tu vida de manera tan intensa? ¿En qué situación o con quién se manifestó esa sensación de abandono, traición, injusticia o insuficiencia por primera vez de forma significativa? A menudo, el patrón recurrente tiene raíces en la infancia, en la adolescencia o en experiencias tempranas significativas que dejaron una huella profunda en tu psique. No se trata de buscar culpables externos o de revivir el trauma innecesariamente, sino de entender cómo esa experiencia original moldeó tu psique, tus creencias limitantes y tus complejos. A veces, la herida original no es un evento único, sino una acumulación de pequeñas experiencias que crearon una narrativa interna. Confronta e integra tu sombra. Con compasión este es quizás el paso más desafiante, pero el más liberador. ¿Qué aspectos de ti mismo, relacionados con ese patrón, has negado, reprimido o proyectado en otros? Si te sientes siempre abandonado, podría ser que haya una parte de ti que teme la intimidad, que abandona sus propias necesidades o que se autosabotea para evitar el apego profundo. Si siempre te sientes traicionado, ¿dónde has traicionado tus propios valores, tu intuición o tus propios límites? Hay una parte de ti que es deshonesta consigo misma o con los demás. La sombra se integra con compasión, no con autoflagelación. Es un proceso de decir, entiendo por qué reprimí esta parte de mí, porque la sociedad me dijo que era mala, porque me hacía sentir vulnerable, pero ahora la reconozco, la acepto y la integro como parte de mi totalidad. Al hacer esto, la energía que estaba atrapada en esa represión se libera y se vuelve disponible para ti. Asume la responsabilidad de tu percepción y proyección. Jung nos enseña que el mundo externo es, en gran medida, un reflejo de nuestro mundo interno. Si sigues atrayendo el mismo sufrimiento, es porque tu inconsciente está proyectando algo de ti en las situaciones y personas externas. Deja de culpar al destino, a la mala suerte o a los demás por tus circunstancias. Asume la responsabilidad de tu propia percepción y de cómo tus patrones internos están atrayendo o interpretando esas experiencias. Esto no significa que tú causes directamente el mal ajeno o la crueldad de otros, sino que tú tienes el poder de cambiar tu respuesta, tu forma de interpretar y, eventualmente, tu atracción a ciertas energías. Cuando dejas de proyectar la sombra hacia afuera, los escenarios externos que la activan pierden su poder. Reescribe tu guión inconsciente a través de la acción consciente. Una vez que has hecho consciente lo inconsciente, has visto el patrón, identificado la herida, integrado tu sombra y asumido tu responsabilidad. Tienes el poder de elegir una nueva forma de responder. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar la forma en que el pasado te controla en el presente. Esto implica tomar decisiones conscientes que desafíen tus viejos patrones. Si tu patrón es la dependencia emocional, empieza a tomar pequeñas decisiones que fomenten tu autonomía e independencia. Si es el autosabotaje, celebra tus pequeños logros, invierte en tu desarrollo y trabaja en tu valía intrínseca. Si es el miedo a la confrontación, practica establecer límites sanos en situaciones de baja presión.
La constancia en estas nuevas acciones es clave para crear nuevas vías neuronales y psíquicas. Desarrolla el diálogo interno y la reflexión. Jung enfatizaba la importancia del diálogo con el propio inconsciente. Puedes hacerlo a través de la imaginación activa, el análisis de sueños, anotándolos y buscando sus significados simbólicos, la meditación o simplemente pasando tiempo a solas en introspección profunda. Estas prácticas te permiten escuchar la voz de tu inconsciente, recibir sus mensajes y comprender qué necesitas para tu individuación. Escribe un diario de tus pensamientos y sentimientos. Hazte preguntas difíciles y permite que las respuestas emerjan desde un lugar de sabiduría interna. Busca apoyo profesional. Cuando lo necesites, el camino de la individuación puede ser complejo, desafiante y a veces doloroso, ya que implica remover viejas capas de protección. Un terapeuta junguiano, un analista, un psicólogo con experiencia en psicología profunda o un coach con enfoque transpersonal puede ser un guía invaluable en este proceso. Te ayudará a navegar por tu inconsciente de forma segura, a interpretar tus sueños y símbolos, a integrar tus sombras sin abrumarte y a comprender la dinámica de tus complejos. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de valentía, de madurez y de un compromiso serio con tu crecimiento y bienestar. Es reconocer que no tienes que hacerlo todo solo. El viaje de la individuación es el viaje más importante que emprenderás en tu vida. Es el camino hacia la totalidad, hacia la plenitud. No es un camino fácil, está lleno de desafíos, de confrontaciones internas y de momentos de oscuridad. Sin embargo, es el único camino que conduce a una verdadera libertad y a la realización de tu verdadero potencial. Cuando dejas de huir de tu sombra, cuando comprendes la influencia de tus complejos y los arquetipos, y cuando asumes la responsabilidad de tu propia psique, el sufrimiento recurrente empieza a desvanecerse. Los patrones dolorosos pierden su fuerza. No es que la vida se vuelva perfecta o que el dolor desaparezca por completo. El dolor es una parte inherente de la existencia humana y un catalizador para el crecimiento. Pero la diferencia fundamental es que ya no será un dolor repetitivo, sin sentido o que te paraliza. Será un dolor que te transforma, un dolor que te enseña lecciones cruciales, un dolor que te impulsa a crecer y a expandir tu conciencia. Dejarás de ser el protagonista pasivo de una obra de teatro con un guión repetitivo y predecible, para convertirte en el autor consciente y creativo de tu propia historia. Te convertirás en un ser humano más completo, más resiliente y más capaz de navegar los desafíos de la vida con sabiduría. Tu sufrimiento recurrente no es una maldición, es una brújula. Una brújula que te señala con insistencia hacia las partes de ti mismo que claman por ser vistas, amadas e integradas. Al escuchar ese mensaje, al atreverte a descender a las profundidades de tu propio ser, no solo te liberas del ciclo del dolor y la repetición, sino que abres la puerta a una vida de mayor autenticidad, propósito, relaciones más sanas y una profunda paz interior. El Self, tu verdadero centro, se revela cada vez con más claridad, guiándote hacia tu destino más elevado. Así que te pregunto, ¿estás listo para dejar de atraer el mismo sufrimiento? ¿Estás listo para mirar de frente a tu inconsciente y reescribir tu destino, no desde la suerte o la fatalidad, sino desde una elección consciente y valiente? La respuesta de Jung no es una solución mágica, es una invitación a la valentía. Una invitación a que te conozcas a ti mismo de una manera que nunca antes habías hecho, a que reclames cada fragmento de tu ser. El legado de Jung es una llamada a la conciencia, un recordatorio de que tu poder reside en tu interior. Y cuando activas ese poder, cuando te alineas con tu self, el universo entero conspira para que vivas la vida que realmente mereces. Una vida libre de las cadenas de lo que ya fue, una vida donde el pasado no es un grillete, sino un cimiento sobre el cual construyes un futuro de plenitud. La transformación no es un destino, es un viaje. ¿Estás listo para comenzarlo?